ustedes Radio Una Americana, quien les habla Emilce, con mis compañeras Shirley y Lisette. Hoy traemos un tema muy importante, origen y evolución de la educación inicial. Bueno, estos orígenes sí son muy importantes porque esta educación inició en sus principios con asilos y hospitales, con un objetivo fundamental que era la protección y cuidado del menor. En estos asilos, proteger y cuidar físicamente a los niños era muy importante, era de los obreros, familias de escasos recursos, igual a los niños abandonados. Fue surgida esta inquietud por organizar en dichos asilos y hospitales unas actividades recreativas asistenciales para estos niños, dirigidos por religiosas extranjeras bajo el aporte de la metodología de Froebel y Montessori. Esto ocurrió a finales de 1930. 1975 ya se visualiza una formación con carácter y rasgos específicos, es decir, ya había una normatividad. Claro, no era legiblemente, pero ya iba entrando a la normatividad en la ley. Así es, compañera. Debido a que pocas familias podían brindar a sus hijos este servicio teniendo en cuenta el ingreso de la mujer al mundo laboral, surgió como alternativa para la población infantil de los bajos recursos. En 1968, para promover protección al menor y procurar la estabilidad y el bienestar familiar. En 1976, con el decreto 088 del Ministerio de Educación Nacional, se reconoce y se incorpora por primera vez la educación preescolar al sistema educativo de Colombia, cuyo objetivo era promover y estimular el desarrollo físico, efectivo y espiritual del niño, integración social en acción de los padres y la comunidad. En la década de los 90 se establecen normas y leyes aparte de la Asamblea, constituyen en la Constitución de 1991. Por otra parte, el gobierno colombiano radica de manera de la Ley 12 de 1991 los compromisos adquiridos para el país en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, adoptadas por las Naciones Unidas, y se compromete con una nueva y futura forma de la infancia. Durante el gobierno de Virgilio Barco se realizó un convenio en los Ministerios de la Educación Nacional, de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de articular dos programas existentes: el Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil y el Plan Nacional de Supervivencia y Desarrollo de la Infancia. En 1989, el Gobierno Nacional suscribe términos y principios de los derechos del niño junto a las Naciones Unidas. En 1989, a través del decreto 2737, se establece el Código del Menor, compañeros, que se convierte en un instrumento jurídico muy fundamental para la protección de los derechos del menor y de su familia. Ya en 1990, la Declaración Mundial de Supervivencia, Protección y Desarrollo del Niño tiene un propósito muy importante sobre la población infantil. El tema de este propósito es la familia, la infancia y la calidad de vida de nuestros niños. En el gobierno de César Gaviria, realizaron un programa bandera de Secretaría de Educación del país, con principios, con normas, leyes estipuladas. Este proceso histórico da el segundo aporte en el Congreso Pedagógico. Fue organizado por FECODE en noviembre de 1994 para la promulgación de la Ley 115, concedida como Ley General de la Educación. La ley señala los lineamientos para transformar escuelas, la enseñanza y el aprendizaje en nuestros pequeñitos. Promueve la participación ciudadana, la democracia. Establece la obligatoriedad del proyecto educativo institucional en todas las escuelas. Ubica al estudiante como centro del proceso educativo. Establece la autonomía. Articula ciencia, academia e investigación en todas estas escuelas para nuestros niños.
Incorpora la educación preescolar como nivel obligatorio. Ojo, sí, compañeras, este tema es muy importante debido a que gracias a la Ley 15 de 1994, que es la ley de la educación general, ya es obligatorio el preescolar en nuestros niños. Así es, compañera, ya que esta etapa es fundamental para los niños en la primera infancia. Compañeras, obligatorio e impostergable. Nosotros debemos apoyar, cuidar y proteger esta educación para nuestros niños. Compañeras, desde México tengo una invitada muy especial. Adelante, Maricruz. Hola Emils, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos desde aquí, desde México. Mi nombre es Maricruz y en cuanto a mi aporte de lo que es la educación inicial, su origen, por lo que leí, la verdad está muy interesante. Habla en la parte de que realmente no le daban su importancia como tal. En esos tiempos data de la época colonial, que únicamente existían lo que eran los asilos, donde les permitían a los niños el acceso gratuito y aceptaban únicamente niños de 2 a 6 años, desde esa edad totalmente gratuito. Luego de esto, pues pasa que eran únicamente niños huérfanos que eran rescatados y todo. Pero no solamente ellos tenían ese acceso, sino que también podían tener el acceso niños acomodados, niños que vinieran de buenas familias, pero con la condición de realizar un pago que estaba estipulado en un reglamento para que ellos así pudieran también tener ese acceso a la educación. Eso con el fin de que, con cuál era el objetivo, de cuidar a los niños, de formarlos, de educarlos, para que así ellos tuvieran una previa preparación para el futuro acceso a una escuela. Después de esto se comenzaron a conocer ciertos precursores que apoyaban a la educación infantil, como es Federico Froebel, que él, gracias a él se dieron a conocer muchas ideas, muchos aportes, en el cual ya de esto surgieron los primeros centros educativos llamados jardines infantiles, y estos eran igual tenían esa función, pero en sí no era algo obligatorio, sino que estaban allí, pero como tal no era algo que estuviera en el sistema que dijera que estaban obligados a tener esa parte. Todavía no. Sin embargo, era un apoyo, pero a partir de esto se fueron creando cada vez más derechos para los niños, y se le fue dando la importancia que realmente ellos necesitan, que ellos requieren, porque antes pues no se, como tal, se creía que la educación infantil no era de necesidad, que realmente no era de mucha importancia. Sin embargo, hoy en día, gracias a esa evolución, es que tenemos como tal en el sistema que es obligatorio que los menores de edad cumplan con esa base educativa. En la primera década de los siglos XX, pues en los hospitales y en los asilos se les daba refugio a los niños para poder llevar a cabo pues su parte de su educación, y de ahí también surgió lo que conocemos como el primer hospicio de Bogotá, el cual era manejado por religiosas que conocían a Froebel y Montessori. Ellas seguían las ideas de estos precursores para poder ejercer esta parte y poder formar a los niños.
fue en el año de 1914 hasta que por fin pues se funda lo que es el primer preescolar fundado por Agustín Nieto, el cual era conocido como la Casa de los Niños del Gimnasio Moderno. Fue a partir de aquí que ya por fin se daba a conocer un primer instituto preescolar en Bogotá. Realmente el proceso de los docentes era muy lento. Como no le daban la importancia, era sumamente complicado. Sin embargo, se pudo crear un espacio en el que ellos, los docentes, pudieran tener una formación adecuada para esta nueva modalidad que en 1976 por fin se adecuó al sistema y ya era obligatorio. 18 años después se fue obligatorio la educación preescolar. Entonces, pues este sería mi aporte. Hasta aquí realmente es lo que yo puedo comentar de esta parte, que realmente es muy interesante porque son miles de cosas que puedes encontrar y realmente es muy importante la formación del menor y creo que fue mucha la evolución, tardó mucho, pero el resultado realmente es muy bueno porque ahora pues podemos darle. Muchas gracias, Maricruz, por tu aporte. Interesante tema también que nos acabas de enviar. Bueno, continuando con nuestra información agradable, tenemos ciertos artículos que apoyan 100% la educación inicial, como el artículo 15, Shirley, que aquí define la educación como un nivel educativo. Tenemos también el artículo 16, que encontramos muchos objetivos en este artículo en nuestra Constitución Política. Uno de ellos es el conocimiento del cuerpo de cada niño y su autonomía. Claro, tenemos el artículo 17 que donde nos habla y nos establece el grado preescolar como obligatorio en establecimientos educativos a menores de 6 años, mientras sus padres trabajan. Estas instituciones educativas preescolares garantizan excelente calidad educativa para la estimulación adecuada, la socialización, las experiencias lúdicas y pedagógicas. Esto desarrolla su armonía y las dimensiones de su ser, logrando una importancia en su desarrollo futuro. Reconocidas y consideradas fundamentalmente que va desde el inicio de nuestra vida hasta la adultez, dando lugar a nuestro propio desarrollo personal. La educación infantil se ha implantado en las escuelas infantiles, que con el paso de los tiempos, esto han denominado guarderías, jardines, salacunas y preescolares. Esto es muy importante porque ya desde los niños, desde que están en el vientre, en su gestación, ya tenemos que ir estimulándolo, porque desde allí nace la primera infancia. Luego pasan a hogares comunitarios que va desde 2 años a 5 años de edad. Y de allí se implementan el tránsito a instituciones educativas. Compañera. Sí, compañera. Queridos oyentes, como todos sabemos, el origen de la educación inicial viene de escuelas de preescolar muy conocidas, como la del señor Frober, Montessori, de Crowley, hermanas Agassi. Son pedagogos infantiles que motivaron y conllevaron la educación o el aprendizaje excelentemente en nuestros niños. Estas escuelas infantiles no solo contemplaban aspectos asistenciales de los niños, sino además hacían hincapié en numerosos aspectos educativos. Así es, compañera. Por eso hoy en día en muchas escuelas encontramos divididos los grados de preescolar a partes. Niños de 2 a 3 años, prejardín, niños de 3 y 4 años, jardín, niños de 4 y 5 años, transición, niños de 5 a 6 años. La educación inicial fue tomando tanta importancia en el mundo entero que en el siglo XX
comienza a ser una responsabilidad del Estado a partir de la sanción de leyes por violar este derecho. Bueno, queridos oyentes, este fue el tema de nosotras hoy en nuestra radio uniamericana, la importancia de la educación inicial de nuestros pequeños desde la edad gestante hasta los 6-7 años de edad. Compañera, tenemos un oyente que nos quiere compartir acerca de la educación. Así es, compañera. Ah, bueno, el nombre por favor de la oyente, compañera Shirley. Natalia Baldoví. Natalia Baldoví. Te escuchamos, Natalia. Regálanos tu aporte sobre la educación. Universidades, módulos, etc. La educación la educación no formal se refiere a los cursos, academias, etc. La educación informal es aquella que abarca la formal y no formal. Es la que se adquiere a lo largo de la vida. Y para terminar, nuestro sistema educativo tiene como estructura los siguientes elementos, que son educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, el acceso a los estudios universitarios, las enseñanzas de formación profesionales, las enseñanzas artísticas, las enseñanzas deportivas, las enseñanzas de idiomas, etc. Bueno, gracias, espero que les haya gustado. Bye. Bueno, queridos oyentes, con este aporte de Natalia concluimos en esta tarde con este tema muy importante sobre el origen y la evolución de la educación inicial. Espero que sea muy provechoso, pues el conocimiento que hemos traído o la información para ustedes en esta tarde. Muchas gracias por escucharnos, Radio Uniamericana.